Iglesias, soy internista que trabaja en el Hospital de Cruces de Baracaldo, en la unidad de enfermedades autoinmunes, y vengo en representación del grupo de formación de la Sociedad Española de Medicina Interna a hablaros de esta charla de sesgos diagnósticos. En primero, agradecer a la organización por invitarme, porque me hace especial ilusión estar de alguna forma aquí, ya que esto se va a impartir en Salamanca y esa fue mi universidad. Y, nada, con ello. Entonces vamos a empezar con una viñeta. Normalmente cuando llega un paciente, pues se le ve y se emite un diagnóstico y muchas veces pues aparentemente todo está bien. El mismo paciente llega con un problema similar y todo sigue estando bien. Sin embargo, pues a pesar de que todo siempre está bien, aquí el desenlace pues no ha sido el deseado, ¿no? Entonces esto, si todo estaba bien, ¿por qué ocurre? ¿De dónde nacen este tipo de errores? Entonces, primero vamos a empezar sabiendo qué es un error diagnóstico. Entonces sería ese error, pues o bien que no se hace, bien que se hace tarde cuando ya había información disponible para hacerlo, o que es equivocado. Se estima que puede llegar a afectar hasta un 15% de los pacientes. Esto es difícil de saber, es la magnitud con precisión porque viene de datos indirectos de series de autopsias o registros de denuncias, así que no todos los errores están totalmente registrados y suele ser el resultado de múltiples factores. Entonces está la teoría del queso suizo de los errores encadenados y esto pues sería este modelo, de tal forma que en cada punto del proceso del diagnóstico pues habría unas ciertas facilidades para inducir en pequeños errores, que sería cada agujero, y si todos se alinean pues es cuando tenemos el error. Entonces el proceso se podría traducir en este cuadro, ¿no? Cuando un paciente no tiene un problema clínico, porque no tiene ningún síntoma, pues hacer una investigación en ese sentido diagnóstica, pues podría llevar al sobrediagnóstico. Eso es otro problema que daría para otra charla completa. Sin embargo, pues cuando un paciente tiene ya una serie de síntomas, a través de nuestra forma de extraer la información, pues teniendo en cuenta varios factores del proceso, pues llegaremos al diagnóstico correcto. Si dentro de estos factores que intervienen en el proceso del diagnóstico, pues están sesgados, pues llegaremos a un diagnóstico erróneo. Entonces, nosotros nos vamos a centrar sobre todo en los factores cognitivos. Entonces, para saber qué factores influyen, pues tenemos que saber cómo es el proceso diagnóstico. Entonces, lo ya hemos dicho. Un paciente llega con un problema, se le hace una análisis y una exploración física y el médico o el personal que la atiende pues genera una serie de hipótesis diagnósticas que luego a través de pruebas complementarias confirma o desmiente. Entonces, tenemos que saber cómo es ese proceso mental. Entonces, este proceso mental del diagnóstico se resume en esta teoría del procesamiento dual. Entonces, ante la primera información inicial, es decir, cuando nosotros empezamos a ver un paciente, pues hay un sistema intuitivo que empieza a analizar la información y genera unas hipótesis de trabajo. Entonces, esas hipótesis de trabajo pasan, por así decirlo, a un segundo sistema, que es este sistema de análisis deductivo, que de forma sistemática y consciente y ordenada, pues verifica que nuestras hipótesis y, y los datos que tenemos son coherentes y suficientes y genera un diagnóstico. Si esto no ocurre así, podemos hacer, gracias a este también sistema analítico, eh, inferir nuevas hipótesis con este razonamiento consciente, y si aparece nueva información, pues será incorporada a este sistema intuitivo que funciona desde el subconsciente para procesar nuevas hipótesis. Entonces, el sistema intuitivo, ¿qué características tiene? Pues es el que genera las hipótesis diagnósticas, actúa de forma rápida, en segundos, desde que empezamos a ver y a hablar con un paciente, ya
poco a poco va funcionando y se basa en atajos a través del reconocimiento de patrones, que es como cuando nuestro cerebro pues lee una palabra que le faltan algunas letras porque las completa automáticamente. Y funciona fundamentalmente a través del subconsciente, extrayendo información de la memoria a largo plazo, lo cual conlleva un poco esfuerzo cognitivo. Anatómicamente se localizaría en el córtex prefrontal medial ventral. Y básicamente se puede resumir en que es lo que popularmente se ha llamado el ojo clínico. Entonces, este sistema se fundamenta en dos pilares. La base de conocimientos teóricos, de pues, las diferentes asignaturas y campos que tienen que ver con nuestro trabajo. Y luego un segundo componente que se trata de la experiencia, que es la integración e interconexión de todos estos conocimientos. Entonces, esto está totalmente relacionado porque necesitas conocer cosas porque no puedes diagnosticar lo que no conoces y también necesitas eso tenerlo integrado y relacionarlo con otros conceptos de tal forma que una cosa te lleve a otra. Y se resume esto en esta tabla, que básicamente viene a comparar cómo diagnostican los médicos con menos experiencia de los de más experiencia. Entonces, los médicos más jóvenes, al tener menos experiencia y un sistema intuitivo menos desarrollado, basan sobre todo su diagnóstico en pruebas diagnósticas, haciendo unas peticiones pues muy extensas, en plan marcando todo lo que se puede de los análisis y así llegar a los diagnósticos. Sin embargo, en el otro extremo, tenemos los médicos experimentados que definen fácilmente unas hipótesis diagnósticas a través de su sistema intuitivo basado en su amplia experiencia y que luego son capaces de, con muy pocas pruebas, confirmar los diagnósticos porque normalmente sus hipótesis son correctas. Entonces, la segunda parte del proceso mental es el del sistema analítico. Entonces, este sistema es un poco el que viene a comprobar las hipótesis que hemos generado y se hace de forma consciente con una reflexión y siguiendo unas normas lógicas. Es un sistema lento que requiere esfuerzo mental y memoria de trabajo para hacerlo y supone un esfuerzo cognitivo. Entonces, esto es básicamente el ejemplo, es cuando tú te estudias una cosa para un examen y al día siguiente haces el examen y te lo sabes, pero si te preguntan al mes siguiente, pues como que ya lo tienes todo un poco más borroso. Puedes utilizar sobre todo tu sistema analítico en el momento de hacer el examen porque es cuando lo tienes fresco y tenías los datos de forma consciente y los razonamientos de forma consciente. Anatómicamente estaría en el córtex prefrontal inferior derecho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay fallos en alguno de los dos sistemas? Pues los sesgos diagnósticos. Los sesgos diagnósticos hay descritos más de 100 y no vamos a repasar todos y vamos a poner algunos ejemplos. Entonces, los vamos a agrupar pues un poco por partes. Los primeros relacionados con la recuperación de información, al reunir información, pues serían, por ejemplo, el cierre prematuro, que es acabar tu proceso diagnóstico a pesar de que hay información extra, pero que ya, como has decidido que hay un diagnóstico, no analizas ni integras en este proceso. Otro ejemplo sería el sesgo de confirmación, que es darle más valor o más peso a las pruebas que recibes confirmando tus primeras hipótesis y dando menos valor a las pruebas que refutan tus hipótesis diagnósticas. Y otro sesgo, por ejemplo, de información sería la satisfacción con la búsqueda. Esto es el ejemplo más claro, es, por ejemplo, al leer una radiografía y encontrar algo patológico, pues dejar de revisarla y pues a lo mejor te puedes dejar algunas cosas extra que había ahí y que obvias porque ya encontraste algo en esa prueba. Entonces también hay sesgos a la hora de interpretar los datos. Uno de ellos es el exceso de confianza. Cuando un profesional está en una situación que le es familiar y se parece, pues como se siente cómodo, pues puede cometer un sesgo por exceso de confianza, dándole poca importancia a algunos datos e interpretándolos mal.
Otro sesgo es el anclaje. El anclaje es como empeñarse en que un paciente va a tener un diagnóstico determinado. Entonces es verdad que esto en algunas ocasiones pues sí que te puede llevar a diagnosticar cosas un poco por corazonada, pero para anclarse bien, pues es lo que veíamos en la tabla, que lo hacen mejor la gente con más experiencia porque tiene un sistema intuitivo como más desarrollado y a veces empeñarse en encontrar diagnósticos que no son, pues puede llevar a problemas. También está el sesgo de pronóstico, es decir, que cuando tú tienes un paciente y estás analizando los posibles diagnósticos, pues favoreces en tu importancia a diagnósticos más benignos o de mejor pronóstico, pues porque quieres que tu paciente no tenga algo pues de peor pronóstico. Y también hay sesgos en el sentido de elaboración de las probabilidades. El pensamiento vertical es el ser excesivamente sistemático ante situaciones clínicas similares y basándose en, pues sobre todo rutina o costumbre y no en cosas más objetivas. Se podría resumir en la frase en plan, es que esto siempre lo hacemos así, ¿no? Hay tradiciones en los sitios donde se trabaja que se hace siempre lo mismo ante causas parecidas. El sesgo de disponibilidad es aquella situación en la que tú, al haber visto un caso reciente de una entidad concreta, pues ver a la semana siguiente, por ejemplo, otra cosa que se le parece, pues enseguida piensas que puede ser otra vez lo mismo. El momento de un diagnóstico es bueno un sesgo en el que asumir que todas las etiquetas que tiene el paciente son inamovibles. Entonces, cuando tienes un paciente, por ejemplo, que tiene EPOC y viene por disnea, pues si es un antecedentes costa EPOC, siempre vas a tender a pensar que es la causa de su disnea y a lo mejor obvias otras hipótesis diagnósticas que también pues deberías contemplar. Y la retirada de la cebra viene del aforismo clásico de que si oyes cascos, pienses en caballos, refiriéndose a que hay que pensar que los pacientes tienen lo más frecuente en vez de las cosas raras, que serían las cebras. Entonces esto a veces también te sesga en el sentido que puedes dar poca importancia a diagnósticos más raros y retrasar el diagnóstico porque siempre estás pensando antes en los más frecuentes que los menos frecuentes o incluso quitar las cosas más infrecuentes de tu diagnóstico diferencial. Además, tenemos que tener en cuenta pues, que como somos seres humanos, pues tenemos nuestros propios estados transitorios y emocionales que nos influyen. Entonces, estados como el ambiente estresante, la deprivación del sueño o el cansancio, es decir, pues cualquier guardia de 24 horas, pues nos puede ayudar a cometer errores. También situaciones clínicas concretas, por ejemplo, contra transferencia con algún paciente porque has tenido algún problema con él o ella o porque alguien te cuenta que es un paciente conflictivo antes de entrar a verlo y ya tú te predispones pues a ciertas acciones posteriores. O trastornos endógenos de tu propio ánimo, pues porque pues como no se puede separar tu cerebro en cachitos, pues tus problemas también te influyen a la hora de cómo plantear tu procesamiento mental. Entonces, ¿qué posibles soluciones habría ante este tipo de problemas? Pues a nivel del sistema en el que trabajamos, ayuda a simplificar tareas, es decir, si tenemos que hacer muchas cosas a la vez y tener la atención en varias cosas, pues probablemente tengamos menos tiempo y menos facilidad para hacer un procesamiento mental correcto, reducir la dependencia del trabajo en la memoria, reducir las condiciones que suponen estrés y cansancio, lógicamente, y el uso de guías y protocolos que usados en exceso, pues pueden hacerse que se incurra algún riesgo, pero no usarlos en absoluto, pues también no garantiza unos mínimos estándares de atención. Y también aprovechar el apoyo informático para la detección de errores. Y a nivel individual, pues es fundamental el incremento del conocimiento, no solo el conocimiento puro, sino el conocimiento aplicado, que sería lo que la medicina basada en la evidencia, y la propia ser consciente de los propios sesgos diagnósticos ya te hace ser un poco capaz de pensar si puedes estar incurriendo en ellos. Además, es bueno hacer ejercicios de revisar diagnósticos tanto actuales como antiguos
pues en forma de sesiones de mortalidad o practicar a través de casos clínicos para reforzar ese sistema analítico consciente que nos sirve para confirmar las hipótesis diagnósticas que se generan intuitivamente. Y también pues se sugieren que se pueden hacer técnicas de concienciación y autorreflexión y pues de pensar no en el diagnóstico en sí, sino en cómo estás haciendo ese proceso mental para hacer ese diagnóstico. Por si te puedes empezar a dar cuenta que estás incurriendo en un sesgo. Entonces, como las tres ideas más importantes de la charla son la importancia de conocer cómo es ese un sistema de procesamiento dual de dos sistemas en lo que se supone un proceso diagnóstico, conocer los posibles sesgos y saber que aparte de soluciones a nivel global, pues también nosotros mismos a través del conocimiento de los sesgos podemos intentar minimizarlos. Y nada, solo daros las gracias por vuestra atención y despedirme. Así que nada, un saludo.